viste, el que avisa no traiciona, dicen, ¿no? Entonces, No, acá por eso jugamos está bien. lindo. Justo le iba a criticar al ministro, así que mejor me callo. Bueno, empezamos Después, a grabar. los micrófonos. Empezamos a Cuando grabar. cortamos, sí. Empezamos a grabar y me parece bueno que lo presentes, Martín. ¿Te parece? Por supuesto, claro que sí. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo, nuevamente, oficialmente, que iniciamos la grabación. Nuestro primer encuentro de los de Banquete de Lujo de Gaby Figueroa, ¿no? Porque estos ciclos surgieron de alguna manera con sugerencias de personas muy importantes y que suman un montón a toda la lucha colectiva de la población LGTBIQ. Y bueno, se dio que terminó siendo nuestro primer invitado de lujo Martín Canevaro, de la asociación 100% Diversidad y Derecho, una asociación que ya vienen dando hace 11 años, si no me equivoco, una serie de luchas muy importantes, han tenido unas participaciones claves en un montón de cuestiones de lo que es logros que hemos tenido desde la población LGTBIQ, así que bueno, es un gusto tenerlo acá presente. Vamos a charlar un poquito de lo que fue ayer el marco de los 10 años de la ley de matrimonio igualitario, que se cumplieron. Han hecho un montón de eventos desde su vivo de Instagram, y vamos a charlar un poquito de eso, y vamos a charlar también un poquito de algunas cuestiones de terminología y algunas cuestiones así medio basiconas que están buenas que se mencionen, se sepan, se aclaren, así también nos vamos formando. Si tienen preguntas, les recomiendo, para no interrumpir, si las podemos ir haciendo por el chat, y después al final de que Martín termina su charla, igual lo vamos haciendo dinámico, ¿no? Así no se torna muy rígido. Después, si quieren, al final discutimos bien las dudas y cuestiones que vayan surgiendo. Quienes se puedan ir, pueden dejarla, quienes se tengan que ir para ir a asistir a otra charla, pueden dejar la pregunta y después la respondemos. Bueno, Martín, bienvenido. Ahora sí, arrancamos. Bueno, muchas gracias. Para quienes no me conocen, soy Martín Canevaro, soy activista de 100% Diversidad y Derecho, fui su primer presidente y fundador. Y bueno, recién en la previa íbamos charlando y presentando algunos temas, así que arranco para tomar esos disparadores y por ahí después algunas de las cosas que había pensado o había preparado. Recién Martín hacía referencia a bueno, el concepto de minorías, ¿no? Y en verdad, si bien es un concepto que se utiliza mucho, en verdad se empieza a utilizar ahora cada vez menos, porque la discriminación no es un problema de mayorías y minorías. La discriminación es un problema de poder. Siempre ponemos el mismo ejemplo, no voy a innovar siendo creativo en el día de hoy, que tiene que ver con el régimen de segregación racial en Sudáfrica durante el apartheid. Digamos, claramente ahí había una minoría blanca, ¿sí?, que era quien detentaba el poder e impuso un régimen de segregación racial a una mayoría étnica que era la población afro-negra. Y entonces eso nos lleva a preguntar, bueno, pero si la discriminación es un tema de minorías y mayorías, ¿cómo puede ser entonces que quienes ejercían ese régimen de segregación era una minoría, bueno, tuvieran esa capacidad de detentar y de ejercer ese poder de manera tan sanguinaria? O podríamos decir, bueno, si analizamos las cuestiones de género entre varones y mujeres, bueno, podríamos decir que la mitad de la población está dividida más o menos de manera pareja, pero bueno, hay una mayoría de población de mujeres. Digo, por utilizar categorías clásicas, no vamos ahora a... Y bueno, sin embargo, el varón se ha constituido a lo largo del devenir de la historia como el sujeto social que ha vertebrado un régimen que es el régimen del patriarcado, sobre el cual se ha organizado toda la sociedad y todas las instituciones, ¿sí? Por lo tanto, decimos, el problema de la discriminación no es un problema de mayorías y minorías, es un problema de poder. Y por lo tanto,
se constituye a partir de que en esas relaciones de poder haya una dialéctica basada en la arbitrariedad, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hay discriminación? Y bueno, hay discriminación cuando con motivo de una característica de un determinado grupo de población, que puede ser real, ¿sí? O puede ser imaginaria, ¿sí? Puede ser basada en una presunción, en un prejuicio, ¿sí? Que ha sido impuesto por la cultura, se le impide a ese determinado grupo acceder a derechos que constitucionalmente están reconocidos para todas las personas, ¿sí? El ejemplo que poníamos para matrimonio igualitario, bueno, nuestra Constitución Nacional dice que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿sí? Somos iguales en dignidad y derechos, dice la Constitución. Y además la Constitución dice que los actos privados están exentos de la intervención de los magistrados, ¿sí? Es decir, están excluidos de la intervención estatal. Y precisamente de estos dos parámetros fueron de los que nosotros nos tomamos cuando fuimos a discutir el tema del acceso al matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros planteábamos que, a ver, si bien desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género, del movimiento feminista, se puede tener, en aquel momento, no estamos hablando de 10 años atrás, una visión crítica de la institución matrimonial, ¿sí? No voy a ahondar, digamos, todos quienes estamos aquí podemos hablar horas en relación a ese tema. Nosotros identificamos que el problema de la desigualdad a la hora de acceder al matrimonio civil, lo que estaba poniendo de relieve era la valoración y la legitimación de un tipo de familia en relación a otros tipos de familia, ¿sí? Es decir, el Estado argentino decía el reconocimiento social, el reconocimiento estatal, los derechos, el acceso a la cobertura o a la protección social, y sobre todo el reconocimiento y la celebración pública de esas familias y de esas uniones, ¿sí? Es privativo de las familias heterosexuales, ¿sí? Pero que, bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el reportaje de Vilma Ibarra que salió ayer en página 12, se lo recomiendo, y en muchas de las entrevistas ella decía esto, bueno, es un problema de igualdad. Entonces nosotros entendimos que la discusión central tenía que pasar por ese concepto, digamos. Alguien tenía que poder demostrar que las parejas constituidas por personas del mismo sexo y nuestras hijas e hijes, por los motivos que ellos encontraran, no era merecedora de ese mismo reconocimiento social, de esa misma protección, etc. Y la verdad que todos los argumentos que había eran argumentos de carácter religioso, en última instancia. No sé si se acuerdan, digamos, ayer en la charla con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se hizo referencia, ¿no? En un momento cuando él hace el discurso, digamos, el bloque de la mayoría en aquella sesión histórica, dice, bueno, quedó demostrado que se oponen porque sí. Digamos, no había un argumento, ¿sí? Digamos, que pudiera responder estas cuestiones, ¿no? Entonces nosotros dijimos, si no hay matrimonio, hay discriminación. Si no hay matrimonio igualitario, hay discriminación. Porque es la institución que reconoce los vínculos en el contexto del ordenamiento, digamos, de la normativa civil para todas las personas. Entonces, si no hay un acceso igualitario, hay discriminación. No porque estuviésemos enamorados de ese instituto, sino porque entendíamos que ahí radicaba la posibilidad de no solamente garantizar el acceso a los derechos en términos de igualdad, sino a generar un cambio en el orden de lo simbólico que permitiera iniciar un proceso digamos, de legitimidad en el marco de la sociedad y del Estado para poner en tensión y en discusión todas estas cosas.
Y efectivamente ahí estaba el núcleo de la resistencia, porque a la medida que se iba avanzando, los detractores de la ley decían, bueno, pero no estamos diciendo que no tengan derechos, ¿sí? Veamos cómo pueden tener esos derechos y esa protección. Bueno, algunos hablaban y ponían ejemplos de otras normas que se han sancionado en otros países, bueno, como lo que sucedió en Francia, con el reconocimiento de un vínculo solidario, bueno, en fin, determinadas terminologías, proponían algunos unión civil, en fin, distintas instancias y alternativas, y se terminaba entonces discutiendo el nombre. Bueno, si tienen que tener derechos, perfecto, pero que no sea matrimonio, porque matrimonio es entre un varón y una mujer. Porque la institución matrimonial tiene que ver con la reproducción, y si no se va a venir el fin de la sociedad, el fin de la reproducción, digamos, de la civilización humana. Lo cual era muy sencillo y fácil de responder, digamos, porque en la institución matrimonial no está implicado el compromiso de procrear para poder contraer matrimonio civil. Nadie está obligado a tener hijos. Tanto es así que para acceder a la institución matrimonial no se pide, digamos, no solamente, no sé, ponerle una declaración jurada de que querés tener hijos, sino que tampoco se pide, digamos, un certificado, nada digamos, que demuestre que lo puedes tener. No, yo qué sé, por ejemplo, si una persona, una pareja de adultos mayores que ya no están, digamos, en una edad fértil y se quieren casar, el código no lo impide, digamos, todo lo contrario. Entonces eran argumentos que claramente eran discriminatorios. Entonces, ¿por qué eran discriminatorios? Porque están basados en la arbitrariedad. Y acá vuelvo al principio, digamos, ¿cuándo hay discriminación? Y bueno, hay discriminación cuando a un determinado grupo de la población, por características reales o imaginarias, se le impide acceder a un derecho que constitucionalmente está reconocido para toda la población a través de un modo arbitrario, ¿sí? Arbitrario quiere decir que no está, digamos, basado en un argumento que justifique la exclusión, ¿sí? Como ejemplo, por el contrario, digamos, si yo voy a decir, bueno, para otorgar un registro de conducir, ¿sí? La ley entiende que hay que ser mayor de 16 años, de 18, depende, digamos, en el momento que se lo analice, bueno, entendiendo de que la persona tiene una capacidad progresiva y una responsabilidad en relación a sus actos, por lo tanto, bueno, a partir de esa edad el Estado le otorga la posibilidad de manejar, digamos, de autorización para manejar un auto. Ahora, si yo me presento y tengo 15, y sé manejar, y voy a aprender chiquito, porque mi mamá me enseñó, me lo deniegan, no puedo argumentar que hay una ley de discriminación. Porque ese impedimento no es arbitrario para mí, porque tengo 15, es para todas las personas, ¿sí? Pero la arbitrariedad, en la negativa al ceder al derecho, es la determinación digamos, para identificar cuando hay un acto de discriminación o no. Entonces, cuando encontramos esta arbitrariedad, hay que de algún modo hurgar, hay que buscar en los motivos que subsisten, en los motivos que están abajo de esa arbitrariedad. Cuyas decisiones en verdad siempre están basadas en una idea, digamos, que tiene mucho que ver con el prejuicio. ¿Y el prejuicio qué es? El prejuicio básicamente es abrir un juicio previo a la información, ¿no? Es por una suposición que yo tengo, sentencio una opinión sin haber evaluado o considerado una información previa. Y el prejuicio, bueno, lo que es más arraigado, más instalado, está en la cultura. Entonces nosotros entendemos que hay un hilo común a toda la forma de discriminación. En nuestro caso específicamente trabajamos contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, diversidades corporales, en fin.
Pero ¿qué es lo que hay en común con las otras formas de discriminación? Y lo que hay en común tiene que ver con el concepto, digamos, que de algún modo está presente en todas las culturas, que es el racismo. Digamos, el racismo entendido como la relación de poder, donde un determinado grupo social, ¿sí?, entiende que está en un lugar de superioridad, ¿sí?, en relación a otros grupos sociales. Y en función de esa superioridad, que bueno, que muchas veces, digamos, no está fundada en motivos reales y concretos, sino muchas veces en motivos imaginarios o ficcionados, ¿no? Podríamos hacer referencia a todos los estudios que se hicieron sobre los cráneos de los afrodescendientes, bueno, para justificar, ¿no?, supuestamente un determinado comportamiento, bueno, que después se refutó ese estudio porque había sido sobre población carcelaria, ¿no? Bueno, en fin, se podría entrar en muchos de esos detalles, pero la idea del racismo, que bueno, que obviamente se puede aplicar hacia distintas poblaciones, ¿no? La idea del supremacismo, que hoy lamentablemente vuelve a cobrar vigencia de la mano de algunos fundamentalismos, de discursos extremistas, muchos de ellos en boca de presidentes o jefes de Estado, lo que hacen es constituir en función de esa jerarquización, ¿sí?, una supuesta amenaza, ¿no? Una supuesta amenaza que se ejerce desde esos grupos subalternos, de quienes son diferentes, ¿sí?, a quienes están en ese lugar de la cima de poder. Aunque no sea un poder, digamos, cuando digo poder, no hablo de, digamos, personas poderosas, ¿sí?, sino hablo de una construcción simbólica de poder, ¿sí? Entonces, esa amenaza, ¿qué es lo que constituye? Mi obligación a defenderme, ¿no? Digamos, constituye un estado de excepción, es lo que dice Zaffaroni, un estado de excepción que justifica que yo, bueno, me tenga que defender porque de algún modo ponen en riesgo o están atacando mi lugar de seguridad. Entonces, ustedes fíjense cómo funciona siempre ese discurso. ¿Quién es el que se pone en el lugar del poder y quién es como el que queda señalado, digamos, de ese discurso racista? Bueno, podemos identificar, no sé, las situaciones bueno, vamos a empezar por la de matrimonio, el debate de matrimonio igualitario. ¿Cuál es el discurso de los detractores? Vienen por nuestros hijos. Vienen por nuestros hijos, entonces eso es lo que justifica, ¿sí?, un estado de excepción para defendernos, ¿no? Defendernos del movimiento LGTBI, que son los anormales, los peligrosos, ¿no?, los que están cuestionando este orden. Eso justifica, bueno, las barbaridades que se dijeron en contra de la aprobación de la ley en su momento, ¿sí? Yo soy el que estoy legitimado, él no. Las situaciones, digamos, que tenemos en la historia, digamos, de la Argentina en relación a la conflictividad social, a la crisis social, ¿no? Ustedes se acordarán las épocas de los saqueos, bueno, Alfonsín, Menem, etcétera, digamos, ¿no? Y la crónica periodística, ¿no? Los vecinos en los barrios, como nos montamos barricada, porque no vienen los del barrio de al lado, ¿no?, que nos van a saquear, que nos van a robar. Y por ahí los del barrio de al lado son, digamos, tan pobres o tan laburantes como somos, digamos, los del barrio que se está defendiendo, ¿sí? Pero ¿cuál es la lógica? Bueno, la lógica es la misma, el pensamiento racista. Es que el otro, diferente a mí, viene, digamos, por algo que yo tengo, ¿no? Digamos, que puede ser algo concreto, algo simbólico, lo que sea, ¿no? Y eso constituye el lugar de legítima defensa o el estado de excepción para poder, bueno, montar una barricada en la calle contra un hermano, ¿sí?, contra una hermana. Entonces, esa misma lógica es la que establece, digamos, lo que se llama un modelo de jerarquización, ¿sí? Que en algunos casos, para seguir con Zaffaroni, él habla de una jerarquización
digamos que está basada, a ver, acá hay los mensajes, algunos para mí no. Que vayan escribiendo los mensajes y después los leemos, ¿te parece, Martín? Ok, bueno. Un último ejemplo que tiene que ver con la migración. No siempre se constituye en base al mismo concepto del discurso racista, la amenaza que constituye la migración para digamos, el desarrollo nacional o la clase obrera o el movimiento de digamos, los trabajadores nacionales, digamos, ¿no? Y bueno, como a partir de ahí se constituyen discursos xenófobos, de supremacismo racial, etcétera, etcétera. Entonces, un poco desde esta mirada, nosotros entendemos a la diversidad sexual y de género como parte de la propia diversidad humana, y por lo tanto entendemos que la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género es una lucha que por supuesto incluye, digamos, nuestras reivindicaciones, porque de eso se trata, pero es una lucha que hay que darla entendiéndonos como parte de un colectivo más amplio, ¿sí? Por eso decimos, bueno, difícil es defender los derechos humanos de la población LGBTI+, y tener una práctica y un discurso machista misógino. Difícil es ser activista o defensa de los derechos de la población LGBTI+, y rechazar, digamos, la inclusión y el hermanamiento con los migrantes de la patria grande, con la diversidad étnico-racial que tenemos en nuestros propios estados nacionales, los pueblos originarios, la población afrodescendiente. Es decir, si nosotros vamos a entender una sociedad desde su pluralidad, bueno, la tenemos que entender con toda la pluralidad, no solamente con la nuestra, ¿sí? Esto es lo que hace a entender la sociedad de un modo diverso y plural, ¿sí? Entonces, en esta concepción, y ya vamos, bueno, un poco retomando a lo anterior, la discusión que queríamos dar tenía que ver entonces con el tema de la igualdad. Y bueno, y el proceso ya más o menos es por todos conocidos, por ahí hacer referencia a algunas cuestiones por ahí que me parecen interesantes poner en valor a 10 años. Una tiene que ver con, digamos, cierto prejuicio que existió y que existe en relación a comprometer a nuestras organizaciones con la defensa de estos derechos, que se lo vinculaba como, bueno, como algo marginal. Mira, no te metas mucho en eso porque después no te van a poner en la lista, digamos, te estás exponiendo. Bueno, y lo de ayer fue significativo, digamos, ¿no? Nosotros conmemoramos los 10 años con 2 ministros de la Nación, con Vilma Ibarra y Agustín Rossi. Es decir, que esta idea, viste, que era como medio la mancha venenosa, ¿no? Que en esto no era mejor meterse, o en tantos otros temas que pueden aparecer como disruptivos, no se cumple. Pero sí es verdad que la política, bueno, muchas veces tiene su propio tiempo, su propia dinámica, muy condicionada por la dinámica, digamos, de la coyuntura política general. Bueno, a veces es difícil poder meter la cuchara, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, el movimiento se había dado una estrategia que tenía que ver con forzar, digamos, al Parlamento a tener que discutir estas cuestiones. En nuestro caso, digamos, desde nuestra organización, presentamos 2 recursos de amparo en la justicia, bueno, uno con mi esposo, con Carlos, y otro con Norma y Cachita, que los dos tuvieron un dictamen de primera instancia favorables, pero tuvieron, digamos, dos fundamentos diferentes, ¿sí?
el caso de Norma Cachita, la jueza que instruyó fue la jueza Elena Liberatori, del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, y en el caso nuestro, el juez Scheibler, también de la ciudad. Entonces, Elena, lo que planteó en su sentencia, digamos, para decirlo muy sintéticamente, tomó el concepto jurídico de que lo que no está prohibido está permitido, y aunque exista, bueno, una referencia a varón y mujer, no dice solamente varón y mujer. Bueno, hizo todo un desarrollo en relación al criterio de igualdad y ordenó el registro que celebrara la boda. En nuestro caso fue diferente, porque Scheibler declaró la inconstitucionalidad de los artículos que eran interpretados como un impedimento para acceder al matrimonio civil. Entonces eso tuvo también otro proceso en lo que fue las apelaciones, bueno, esto que después nos suspendieron la boda, tuvimos que ir a hacer una segunda instancia, etc. Pero el objetivo tenía que ver con poder plantearle, digamos, a los bloques políticos que gays y lesbianas ya nos podíamos casar en la Argentina. Digamos, porque la jurisprudencia ya había llevado a esta realidad, que bueno, que los diputados tenían que decidir si, digamos, nos íbamos a seguir casando por la jurisprudencia, o porque iban a estar a la altura de las circunstancias, digamos, ¿no? Bueno, más todo el trabajo cultural, político, de visibilización de las familias, etcétera, etcétera. Cuando fuimos al debate en la Cámara, bueno, fue un debate mucho más transversal. Yo siempre insisto con esto, digamos, la transversalidad en términos políticos es determinante para el avance en los derechos, porque, digamos, no, la verdad, sectores progresistas y conservadores hay en todos los movimientos políticos. Algunos hay más, en otros hay menos. Pero, por lo menos en la política argentina, digamos, ¿no? Hay en otros países, otras culturas políticas, bueno, los conservadores son conservadores, los liberales son liberales, la izquierda es de izquierda. Bueno, acá tenemos otras conformaciones políticas, y eso, bueno, nos obliga a construir acuerdos transversales, digamos, en los bloques políticos para tratar de impulsar y reconocer determinados derechos, ¿no? Y creo que eso se logró muy mucho en la Cámara de Diputados, y bueno, y si bien, bueno, obviamente el peronismo aportó una mayoría de votos muy, muy importante para la sanción de la ley, no es menos cierto que eso se dio cuando, digamos, el expresidente Néstor Kirchner se sentó en la banca diciendo, bueno, la ley tiene que salir, ¿no? Medio gracioso, ¿no? Ayer en la charla Agustín Rossi decía, bueno, cuando un presidente apoyó el divorcio vincular, en referencia al Alfonsín, hubo divorcio vincular. Cuando una presidenta apoyó el matrimonio igualitario, hubo matrimonio igualitario. Cuando una presidenta apoyó identidad de género, hubo identidad de género. Cuando un presidente no apoyó la interrupción voluntaria del embarazo, no hubo interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, hay una gestualidad del poder que también es leída, y bueno, y es justo también reconocer que en ese momento, no sé si todos recordarán, pero bueno, Néstor Kirchner venía de la reunión con todos los presidentes, los jefes de Estado de la UNASUR, acababa de ser designado, digamos, su primer secretario, y fue a sentarse en la sesión. Eso fue un claro mensaje político, ¿no? Pero sí hubo una transversalidad en la construcción hasta poder llegar, ¿sí? Al recinto. Ahí, por supuesto, tuvo un rol fundamental Vilma, en la construcción, por un lado, en la relación con todas las organizaciones, y bueno, por otro lado, la relación con el conjunto de los bloques. En el Senado fue diferente. Bueno, ustedes recordarán, digamos, que nos impusieron un debate en audiencia pública que no se dio para ningún proyecto de ley, se dio para el nuestro, ir provincia por provincia a discutir, bueno, de un modo esto nos sirvió también para desarrollar el movimiento LGTB, y bueno, la votación mucho más ajustada. Ahí, bueno, por ahí no todos recuerdan, hubo un viaje de la expresidenta china, integrada también por algunos senadores, así que me parece que, bueno, que el rol de la expresidenta en la construcción de esa mayoría, en este caso, bueno, volvió a ser determinante. ¿Qué sucedió, digamos, en términos de
desarrollo, digamos, desde esa sanción a hoy. Bueno, nosotros vemos que la sanción del matrimonio igualitario, además, bueno, lógicamente, de permitir el acceso a los derechos directos, digamos, a las familias, también tuvo un impacto político, digamos, un impacto en el orden de lo simbólico, donde, bueno, el Estado argentino está diciendo que cada quien puede ser quien es, que no hay una condena por ello, y eso tiene un efecto educativo, ¿no? El rol educativo de las leyes. Pero además posibilitó el desarrollo de las condiciones para que se avance en el reconocimiento de otros derechos, bueno, como fue la ley de identidad de género, la ley de reproducción humana asistida, sin discriminación, bueno, y otras que por ahí no tienen que ver con la diversidad, pero sí tienen que ver con el avance de los derechos, ¿no? El voto optativo para los jóvenes a partir de los 16 años, la muerte digna, en fin, se empezaron a debatir y a cuestionar un montón de otros temas que en su inmensa mayoría culminaron con la reforma integral del Código Civil y Comercial, ¿no? Que eso creo que es el gran logro, porque nosotros lo que hicimos fue, digamos, incorporar en la codificación del país todos los avances parciales que habíamos tenido en términos legislativos, y eso, bueno, ha robustecido digamos, todos los derechos conquistados. Ustedes imagínense cualquier trasnochado, que bueno, los trasnochados igual se fueron hace un par de meses, pero en cualquier contexto que se hubiese querido poner en discusión, bueno, una cosa es discutir una ley de algún modo parcial, y otra cosa, bueno, meterse en reformar el Código Civil en su totalidad, ¿no es cierto? Tiene, digamos, fue robustecido, digamos, desde el punto de vista jurídico, todo el tema de los derechos. Y bueno, y la conquista de la identidad de género, yo creo que bueno, ustedes habrán escuchado siempre que se habla, bueno, de la ley más avanzada a nivel mundial, tiene que ver con una figura que se ha incorporado también en otras normas, como la ley de reproducción humana asistida, que es el carácter evolutivo, es decir, lo determinante es la voluntad de la persona, ¿sí? Para someterse a una técnica de reproducción humana asistida o para expresar su identidad de género, es decir, el carácter evolutivo es lo que el Estado reconoce como fundamental y determinante, es decir, la voluntad de cada persona, ¿sí? Basado en el reconocimiento del derecho a la autonomía, ¿sí? Eso yo creo que es lo determinante, digamos. Y lo segundo tiene que ver con el reconocimiento de la identidad de género en el marco de los derechos humanos, ¿no? El Estado argentino dice que la identidad de género es un derecho humano. Estas dos cuestiones, tanto de matrimonio como de identidad de género, tuvieron, yo creo que digamos, así como dije antes, que bueno, que su incorporación en el Código Civil fue el modo de robustecerlo en el orden nacional. De manera análoga, podría decir que a nivel regional sucedió algo, digamos, que si bien desde el punto de vista, digamos, la robustez jurídica, bueno, alguien podría generar, digamos, presentar alguna duda en relación a lo que voy a decir, sí, creo que es un antecedente que está colaborando mucho, que tiene que ver con la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si todos han escuchado, han accedido a esa información, pero básicamente ¿de qué se trata? Nosotros en Argentina tuvimos todo este proceso, ¿no es cierto? Y en cada uno de los países hay procesos de lucha similares. Entonces, el Estado de Costa Rica, cuya presidenta es Epsi Campbell, una compañera afrodescendiente, también militante antirracista. Bueno, no voy a explayarme en describir las circunstancias, pero concretamente lo que sucedió es que Costa Rica le pregunta a la Corte Interamericana, ¿sí? Eleva, digamos, le pide una opinión consultiva en relación a si el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil o
el reconocimiento de la identidad de género de las personas travestis y trans, eran derechos que estaban protegidos por la Convención, ¿no? Digamos, todo lo que es el sistema interamericano de los derechos humanos, nuestros estados nacionales han suscrito la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Digamos, el sistema internacional se basa en la Convención, ¿sí? En la Comisión Interamericana, que es la que tiene el rol de estudio, la promoción, etc., y viene la Corte, ¿sí? Y la Corte es la que sentencia. Bueno, muchas veces la instancia previa de llegar a la Corte es la propia Comisión. Entonces la Comisión desarrolló un proceso de audiencias públicas. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentarnos como amicus curiae, que fue aceptado por la Corte, y viajamos a Costa Rica a presentarnos en esa audiencia, y bueno, finalmente el fallo de la Corte Interamericana le dice a Costa Rica que sí, que el derecho contra el matrimonio civil y el respeto a la identidad de género están protegidos por la Convención Interamericana, y que por lo tanto los estados nacionales tienen que adecuar su normativa al respeto a esos derechos en el marco de la Convención, y si no serían susceptibles de un reclamo, ¿sí? Entonces esto tuvo un efecto, digamos, muy importante, porque ustedes imagínense, digamos, que la realidad es muy diferente, bueno, en Paraguay, en Brasil, bueno, en algunos de los países del Caribe angloparlante, en fin, son realidades muy diferentes a la nuestra. Por lo tanto, esta sentencia de la Corte Interamericana, bueno, te da, digamos, un cierto respaldo para, bueno, presentarte a la justicia, para intervenir políticamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto de algún modo es un logro que, bueno, que por ahí parece como algo lejano, ¿sí? Pero que es muy importante en términos de los diferentes impactos que tuvo el avance en Argentina. ¿Qué sí sucedió después de la sanción del matrimonio igualitario? Los detractores anunciaron sucesos climáticos que terminarían con la civilización, que no sucedieron, pero sí sucedieron una respuesta, digamos, conservadora a todos estos avances. Y por ahí, antes de dar inicio al tema preguntas y bueno, y debatir un poco, me quiero referir, digamos, a lo que nosotros entendemos que es digamos, el desafío en términos de pensar estratégicamente para adelante, ¿no? O sea, nosotros venimos, digamos, porque esto no empezó con nosotros, digamos, todo esto es un proceso histórico, ¿no? Digamos, acá tuvimos el FLH, bueno, la comunidad homosexual argentina cuando se funda, los orígenes de la transición democrática, la unión civil, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Chala, el reconocimiento de la personalidad jurídica de ALIT, que era la organización de Loana Berkins, bueno, un montón de cuestiones que por ahí no me quiero entrar en el detalle, pero que todas fueron, digamos, un aporte relevante, ¿no? Me detengo un minuto en el caso ALIT. Digamos, Loana Berkins se presenta en la Inspección General de Justicia para constituir, ¿sí?, una persona jurídica, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Trans, y el Estado argentino se la rechazó, porque no era un bien legítimo proteger, y le dijo que no tenían derecho a constituirse como una persona jurídica, y bueno, terminó en la Corte dijo sí, tienen derecho. Entonces todas estas cosas fueron digamos, construyendo todo este marco en el cual hoy estamos. Y bueno, y después, por supuesto, el accionar del movimiento de mujeres, del cual nosotros somos subsidiarios, somos hijos, somos herederos del movimiento feminista, que bueno, que ya muchos años antes, en la Convención de Beijing, en la Convención de Población en Egipto, se empezaron a discutir temas que ahora parecen muy básicos, pero que en aquel momento empezaron a tensionar todo el sistema internacional.
Entonces imagínense la convención de Beijing, recién se me había empezado a conversar del derecho a la planificación familiar, los métodos anticonceptivos. Bueno, desde ese momento, digamos, que se empieza a constituir un avance, digamos, en términos de, digamos, los derechos a la salud sexual y reproductiva, por englobarlo de algún modo, hasta, digamos, la fecha, han sido grandes avances del movimiento de mujeres y la diversidad. A esos grandes avances se correspondieron grandes respuestas que están originadas ahí, digamos, en ese yo lo identifiqué en Beijing. A partir de ahí se empezó a organizar una respuesta conservadora al avance del movimiento de mujeres y la diversidad, que básicamente tiene que ver con, digamos, una articulación política de grupos conservadores y religiosos. ¿Sí? Bueno, con un fuerte apoyo de la derecha norteamericana, con alguna participación de grupos, digamos, que en algunos casos están, digamos, en el ejercicio del poder estatal, como puede ser la Federación Rusa, y ahora se me fue el nombre de la institución, pero bueno, otra organización también de tercer grado que tiene que ver con los países, con un grupo de países musulmanes. Entonces, ellos han, digamos, desarrollado una acción política que tiene que ver básicamente con, bueno, la Federación Rusa habla de la defensa de los valores tradicionales, ¿no? Y plantea la defensa de los valores tradicionales como parte de los derechos humanos. Entonces dicen, bueno, todo el sistema internacional de derechos humanos no puede avanzar al punto tal de modificar los valores tradicionales de una nación, ¿sí? Y han tensionado el sistema internacional con este fundamento, ¿no? Y por otro lado, bueno, no quiero entrar en detalle, digamos, pero bueno, cada Asamblea General de Naciones Unidas se vuelve a cuestionar que existe un relator especial sobre violencia por población LGBTI, en fin, está en peñón fijo, dale que te dale, cada instancia que hay es aprovechada para cuestionar esto. Bueno, y después se ha expresado, que por ahí es lo más conocido, lo más vistoso, a través del desarrollo de un movimiento social, ¿sí? Que cuestiona el avance de los derechos de las mujeres y la diversidad. Por ahí lo más conocido por todo eso es, bueno, esta campaña de con mis hijos no te metas, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente lo que nosotros identificamos es que hay un intento de restauración conservadora, de grupos conservadores religiosos, que básicamente su práctica tiene que ver con hacer un uso político de la religión contra los derechos de las mujeres y la diversidad. Entonces ahí ponemos en su justa dimensión los avances que hemos tenido. Nosotros hemos logrado socavar las bases del ordenamiento jurídico y simbólico del patriarcado, que es a partir de todas estas reformas que hemos logrado hacer. Entonces, esta respuesta que ellos están haciendo, en principio hoy, en nuestro país, es una respuesta, digamos que desde el punto de vista político, podríamos decir, totalmente marginal. Si por lo menos nos detenemos a analizar el comportamiento electoral, veremos que en la última elección hubo dos candidatos que claramente se identificaron con esa corriente, ¿no? Que fue Gómez Centurión y Esper, y bueno, que no sacaron nada, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, como decía al principio, en Argentina también tenemos la realidad esta de que los grandes movimientos populares también albergan en su interior muchas veces antídoto y veneno, por decirlo de algún modo. Entonces yo creo que eso también nos invita a un debate en relación a bueno, cómo enfrentar esta situación, porque esta es la realidad de la Argentina, pero en Brasil puede ser un presidente, bueno, en Estados Unidos ya ustedes conocen la realidad.
Entonces yo creo que nosotros nos hemos dado digo nosotros no 100%, digamos, sino los movimientos sociales, ¿no? Nos hemos dado una estrategia que tenía que ver una estrategia de confrontación, ¿no? Es una estrategia que nos ha dado, creo que, muy buenos resultados, en los términos de que hemos logrado, digamos, empoderar, digamos, a toda una corriente de pensamiento, que además ha sido abrazada por la juventud y la adolescencia. Este me parece que es el dato relevante, ¿no? Yo me acuerdo cuando se rechaza la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, Nelly Mingersky dice, bueno, perdimos la votación, pero ganamos a la juventud y la adolescencia, o sea que ganamos, ¿no? No será esta vez, será la que viene. Y bueno, tiene que ver con este fenómeno de la marea verde, de las cientos de miles y miles de jóvenes y adolescentes que se volcaron a las calles y se politizó el debate de vuelta en todas las casas, las escuelas, bueno, los medios de comunicación, las redes sociales, etc. Entonces, lo que nos encontramos es que ya logramos entonces tensión. Yo creo, digamos, es un debate que proponemos, digamos, ¿no? Me parece que es una búsqueda, nosotros tampoco tenemos una idea concluyente, pero me parece interesante compartirla para promover el debate. Digamos, nosotros logramos tensionar en esta estrategia de confrontación con la Iglesia lo más que se pudo. Casi llegamos, casi lo logramos. Ahora, hay sectores digamos, sectores de la población que se oponen porque están muy arraigados esos prejuicios. Entonces, a nosotros nos parece interesante decir, bueno, a ver, todo este es el acumulado que ya tenemos, ¿sí? Obviamente siempre van a existir grupos conservadores, pero necesitamos ir por más, digamos, porque hay que generar, digamos, un amplio consenso, una gran mayoría social, y bueno, también todos quienes militamos sabemos que muchas veces en los sectores populares hay mayor presencia territorial de estos sectores conservadores, y bueno, y uno dice, bueno, pero estas compañeras, estos compañeros deberían estar formando parte, apoyando, y sin embargo tienen todavía, digamos, una mirada que no ha sido deconstruida. Entonces nosotros ahora pensamos que hay que, sin abandonar esta estrategia, ¿sí? Hay que complementarla con otras tácticas, ¿sí? Que la podríamos resumir, bueno, lo que muestra la película que todos habrán visto, bueno, más allá de la película, la historia, ¿no? Digamos, el caballo de Troya, digamos, o sea, nosotros tenemos que ir a generar el debate y que el debate les explote a ellos adentro. ¿Por qué? Porque seguramente en todas las instituciones hay, digamos, una confluencia de una gran diversidad, ¿sí? Yo voy a contar una información que, bueno, que en parte fue muy conocida también en su momento, digamos, ¿no? Pero en la previa del matrimonio igualitario, en un momento, estaba la tensión, dice, bueno, ¿qué pasa con la sociedad, no? Y el gobierno de aquel entonces pagó una encuesta, que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar, de revisar un poco las preguntas, y bueno, después obviamente ver los resultados, no voy a decir quién la hizo, pero bueno, están los medios quién la hizo. Y una de las cosas que se indagaba, muy interesante en ese estudio, tenía que ver con la suscripción, digamos, a una fe, según la opinión, en relación al matrimonio igualitario, ¿no? Y ahí se dio algo que, bueno, yo le voy a decir ahora y todos me van a decir, bueno, sí, obvio, pero bueno, en aquel momento yo creo que contribuyó mucho. Si nosotros identificamos digamos, lo que sería el sector evangélico, ¿sí? Bueno, el sector evangélico tiene, digamos, un comportamiento homogéneo, ¿sí? La base evangélica tiene un pensamiento y un comportamiento social muy asimilable al de su jerarquía, ¿sí? De sus pastores.
En el caso católico no pasa lo mismo, ¿sí? Lo podríamos llamar la grey católica, es mucha más diversa en su interior. Entonces lo que ese estudio develó es que la inmensa mayoría de las personas que se identificaron en el estudio como católicas estaban de acuerdo en la igualdad de derechos. Es decir, que había un divorcio entre la jerarquía de la Iglesia y la base de la Iglesia. Y esto es un hecho que se ha venido sucediendo en un montón de otros ámbitos. Cuento, por ejemplo, hay un movimiento educativo global, que tiene una antiquísima historia, que es el movimiento Scout. Que, bueno, que después de determinados procesos, bueno, ahora se unificó en una única asociación, que es una asociación laica, donde están, digamos, de distintas confesiones religiosas, digamos, no solamente la católica, y bueno, y muchos de los grupos Scout funcionan en las parroquias, digamos, es algo histórico, otras funcionan en escuelas, pero hay un gran porcentaje que funciona en las parroquias. Y ahí hay un entramado, digamos, entre laicos y religiosos, que está anclado en relaciones de décadas, antiquísimas, ¿no? De padres a hijos, a nietos, que se van sucediendo, digamos, en esa construcción. Y si algo tiene movimientos Scout es su dinamismo, digamos, y su propia forma de gobierno, al punto tal que en la Asamblea Nacional de Jóvenes perdí la cuenta, creo que hace 4 años, modificaron la definición de familia, y ayornándola a todo esto. Y ustedes recordarán, salieron notas en Clarín, en varios lugares, que el obispo Aguirre había dicho que los iba a expulsar de las iglesias. Entonces se puso en un lado. No los puede expulsar, precisamente porque está este vínculo entre laicos y católicos de tantos años que, bueno, que van a dejar las parroquias vacías. Bueno, ¿por qué cuento esto, digamos? ¿No? Porque esto del caballo de Troya tiene que ver con poder identificar que nosotros necesitamos ir a un debate, ¿sí? Mucho más, digamos, quizás no somos nosotros quienes tenemos que hacer ese trabajo, porque el trabajo es otro, pero bueno, habrá aliados, bueno, podremos ser parte de algún modo, pero hay que ir a dar ese debate ahí adentro, en esas profundidades, y nos vamos a encontrar, digamos, con un montón de tradiciones, digamos, también de muchos años, de corrientes, de grupos, digamos, que aún, digamos, el objetivo no es que nadie renuncie a su fe, digamos, la fe de cada quien, digamos, no está en discusión, sino me parece que lo que está en discusión es una propuesta que tenga que ver con entender que cada uno desde su fe, desde su cosmovisión, desde su concepción de la vida, ¿sí? Podamos generar un acuerdo de convivencia democrática, plural, donde todos seamos reconocidos en nuestra dignidad y nuestros derechos, digamos, sin imposiciones de ningún tipo. Yo creo que si nosotros logramos eso, vamos a ganar la pelea. Porque ustedes fíjense, y con esto quiero terminar, y abrir por ahí el espacio a las preguntas, como todos estos sectores han depuesto toda su diferencia para enfrentarse con nosotros, todas. A ver, cuestiones básicas, digamos, ustedes saben, el monopolio, digamos, económico de la Iglesia Católica en Argentina, digamos, que es antiquísimo, es un privilegio que ninguna otra confesión tiene, están enfrentadísimos, ¿sí? Plata, ¿sí? Porque las evangélicas no reciben apoyo estatal, y así podríamos seguir describiendo sus tensiones y diferencias, y bueno, y la disputa propia por los fieles, digamos, ¿no? Han depuesto cualquier diferencia, ¿sí? Desde el punto de vista religioso. Y se han unido, ¿sí? En distintos movimientos. Pero ¿qué es lo que ellos han intentado hacer? Bueno, por un lado, digamos, dotar de cierto conocimiento científico su idea de moral sexual. Digamos, como su objetivo de imponer su moral sexual al conjunto de la sociedad a través del púlpito, no se ha logrado, cada vez tiene menos peso, han tratado de dotar a esa moral sexual de un pseudo discurso científico o académico. Entonces ustedes verán que han surgido en los últimos tiempos, bueno, el centro de bioética de no sé qué, bueno, católico,
digo católico extremista, ¿no? Ha surgido en el centro de abogados católicos, el centro de... Bueno, entonces es un intento por, digamos, darle un barniz pseudocientífico a su posición de moral sexual. ¿Y qué han hecho también? Bueno, han generado un movimiento social, ¿sí? Con mis hijos no te metas, o bueno, u otras expresiones. Es decir, han pasado del púlpito a la calle. Y en ese tránsito del púlpito a la calle han emulado al movimiento social, ¿no? La intervención performática en el espacio público. Bueno, nosotros seguíamos y hacíamos las fotos gigantes de la bandera, del arcoíris en el Congreso, bueno, ellos te van para el bebé gigante ese a la marcha, ¿no? La intervención performática que genera impacto en la opinión pública. Han generado, bueno, y han utilizado todas las herramientas del movimiento asociativo, el petitorio, el pedido de entrevista, la incidencia con la prensa, al punto tal que han llegado al sistema interamericano, el sistema internacional de derechos humanos. Digamos, cada vez que nosotros no teníamos respuesta en el orden nacional y íbamos al sistema internacional a decir acá está pasando tal cosa, bueno, ahora está lleno de todos estos sectores que van ahí. Es decir, han emulado nuestras prácticas en términos de desarrollo del movimiento social para ocupar un lugar de centralidad. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Como el movimiento se ha desarrollado y ha crecido, hemos, digamos, han surgido nuestras diversidades. ¿Sí? Cada vez somos más diversos. Entonces nosotros valoramos mucho la diversidad, al interior del movimiento de mujeres, al interior de la LGTB, pero lo que planteamos es un problema de carácter político, o sea, la diversidad de identidades, de opiniones, de perspectivas, nunca se puede constituir como un escollo para la unidad, porque ahí nos estamos equivocando al enemigo. ¿Sí? Cuando yo, digamos, dedico más tiempo a hablar del que tengo al lado o al costado, que cuestionar el patriarcado, y bueno, yo lo que estoy haciendo mal, ¿no? Y me parece que un poco nos está pasando eso, ¿no? Ver quién es más feminista, quién es más transfeminista, quién es más... Bueno, a ver, está todo genial, debatamos en todo lo que queramos, pero tengamos en claro que estamos en un momento... a ver, todos creo que somos muy optimistas, que hay un nuevo gobierno, que bueno, lamentablemente este contexto de pandemia ha paralizado todo, la verdad que ya esperábamos para esta época estar discutiendo el aborto, o que ya se hubiese, por lo menos, aprobado en diputados, en fin, todo esto también es un deterioro muy, muy grande. Pero no tenemos que ser incrédulos, digamos, de lo que está pasando. Yo creo que tenemos que tener una actitud de defensa porque, digamos, hay una respuesta global a nuestro avance, digamos, es una respuesta política, ¿no? Acción, reacción, cada acción tiene su respuesta, bueno, y la nuestra la está teniendo y es una respuesta muy, muy fuerte. Entonces, un llamado a la unidad, a la construcción de esa unidad en la diversidad, a pensar los tiempos, a pensar las estrategias, a ser estratégicos, a ser inteligentes. Y bueno, y en ese sentido me parece que podemos hacer un gran aporte, un gran trabajo con ustedes, que son quienes están en el trabajo cotidiano desde una perspectiva sindical, y bueno, ya tendremos quizás, ojalá, la oportunidad de trabajar un poquito más fino en relación a la tarea sindical y los derechos de las mujeres y la diversidad. Bueno, yo hasta acá, y tenemos un espacio si quieren para intercambiar opiniones o preguntas. Gracias, Martín. Muy interesante lo que nos has comentado y las cosas que nos has traído a nuestra atención. Vienen un montonazo de preguntas a la mente. Me parece súper interesante esta distinción que hiciste de cómo se da instaurar esa amenaza por parte de los grupos hegemónicos, haciéndole creer a la gente que las minorías están queriendo avanzar y que sus derechos corren riesgo, ¿no?
qué fuerza que ha cobrado últimamente también la Iglesia Evangélica, más allá de que vos decís no reciben un aporte del Estado, tienen canales de televisión y hemos visto también un avance fuerte a nivel que han hecho hasta una especie de ejército, de cuestiones así en Brasil que la verdad da hasta un poquito de miedo, ¿no? De verlo, como que decís, wow. Y por otro lado, a mí también, yendo a otro tema, te quería preguntar un poco cómo ves todo este movimiento en el Congreso de cupo laboral trans, ¿no? Yo sé que no, nos vamos un poco de tema, pero tiene mucho que ver también porque han hecho ahí un enroque medio estratégico, quizá por así decirlo, de no meterse a charlar ya de lleno todo lo que es aborto y todo lo que es lo que está relacionado con la marea verde, sino que, bueno, está relacionado con la marea verde, obviamente, que es lo que es cupo laboral trans a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo ves este movimiento en el Congreso? ¿O qué te... Perdón, no te dejo ni fumar el pucho tranquilo. Estás en silencio, ¿eh? Estás silenciado, estás silenciado. Fíjate de sacarle el mute. Ahí está. Qué disciplinado. Bueno, no, le decía que si quieren hacemos ahora la ronda de opiniones y preguntas. Dale. Dale, buenísimo. Chiques, ¿quién le quiere preguntar algo a Martín respecto a todo esto que estuvimos charlando? ¿Quién arranca? Ahí había compañeras y compañeros que hablaban del tema de la familia. Capaz estaría Bien. bueno el comentario que hicieron. Había un comentario de Leila que ahora se fue. Sí, Bueno, justo Leila se tuvo que salir. sí, Bueno, Leila, Meli también lo comentaba. Meli también dio ahí un álbum de fotos muy interesante que circuló por Facebook, quizá muchos lo pudieron ver, de un papá trans dando a luz con su pareja, con su marido, y es muy interesante. Y cómo hablaban justamente de estos vínculos de familia, cómo siempre parece que la sociedad va al vínculo o matrimonial o sanguíneo, ¿no? Y cómo la necesidad de reconocer esas familias y de legitimizar las familias cuando no hay esos vínculos sanguíneos o matrimoniales, ¿no? La importancia de poder eh, darle lugar a tomar en cuenta justamente esas familias y todas las problemáticas y todas las necesidades que también son válidas y que parecen no ser escuchadas o tomadas en cuenta. ¿Qué otra pregunta tenemos? Perdón, sigo viendo. Bueno, Erika en un momento decía de ir a las iglesias evangélicas a dar una charla o una lucha, ¿no? Como de ir de alguna manera a intentar generar ahí un contacto y bueno, yo creo que un poco lo que decía Martín, esto de tener en claro dónde está, hacia dónde hay que ir y todos seguir una dirección en común, ¿no? A veces no se trata de derribar una pared con la cabeza, sino saltarla o encontrar una abertura para poder meter y atravesarse y creo que, bueno, hoy por hoy ir a dar una charla o encontrar un consenso con las iglesias evangélicas o mismo con la iglesia en general, el Papa o los referentes religiosos principales tienen justamente esta voz y esta llegada tan masiva, lo cual es muy difícil escuchar o seguir escuchando la condena, ¿no? Porque mucha gente sigue creyendo en todo esa movida política y esa manipulación social de lo correcto y lo incorrecto, y de alguna manera, bueno, se sigue siguiendo esos dogmas religiosos en donde no entramos en ninguno, ninguno nos toma como algo positivo, al menos acá en Argentina, ¿no? Y todos nos juegan en contra. También después a mí me interesaría saber, Martín, qué opción le ves, ¿no? A esta, vos explicabas justamente cómo de alguna manera la contra está también acudiendo o imitando un poco el comportamiento que hacíamos
en recurrir a comisiones internacionales o de alguna manera buscar contra ahí, ahora también ya están como instaladas un poco en todos lados, entonces también, ¿qué alternativa le darías a eso? Juli, ¿tenés una pregunta? Sí, más que una pregunta, ahí me surgió como una especie de análisis haciendo el paralelismo de cuando se votó en la época de Macri el tema de la legalización del aborto, bueno, y que no pudo salir. Me gustó, bueno, antes que nada agradecerte, Martín, por tu intervención. La verdad que en ese sentido, contar de tu experiencia, cómo fue que se fue gestando la ley de matrimonio igualitario, digo, desde el laburo militante con las organizaciones, y después el laburo de lo que pasa internamente en el Congreso, ¿no? Que eso a veces uno lo mira un poco más de afuera o desde el desconocimiento, pero es parte del trabajo necesario que hay que dar, de saber con quién hablar, por dónde avanzar, cómo ir encarando los temas, saber un poco la respuesta tanto positiva y negativa de los distintos espacios políticos para que en definitiva pueda salir la ley, y un poco, como decía Tincho, encontrar los huecos donde poder saltar el muro y no romperse la cabeza, porque después en definitiva la ley no termina saliendo. Yo creo que cuando no salió lo del tema del aborto, eso generó, me parece, una alarma en los distintos sectores religiosos. Yo acá no quiero hacer ninguna especificación, ni que nadie se sienta ofendido si es que participa en algún culto en particular. Digo, estamos hablando en términos políticos, cómo funcionan los distintos espacios religiosos en el panorama de la sociedad civil y cómo articulan desde la política determinados intereses. Yo creo que la visibilidad pública que tuvo el movimiento evangélico de salir a ganar básicamente la calle en la discusión del aborto, eso le prendió una alarma a los sectores más ligados a la Iglesia Católica. Me parece que esos sectores de la Iglesia Católica están viendo una avanzada fuerte de los movimientos evangélicos a nivel latinoamericano, y ahí estamos viendo, digo, que empieza a haber una alianza muy fuerte en términos políticos, donde están empezando a ganar representación dentro de lo que son las legislaturas a nivel provincial y a nivel nacional. Me parece que eso como militante lo tenemos que tener en cuenta. Obviamente en función de cada vez que avanzamos con nuevas leyes y de reconocimiento de derechos, vemos cómo distintos sectores que en su momento parecían estar en las antípodas o que nunca se van a poder juntar, estamos viendo cómo de a poco empiezan a articular políticamente, y bueno, me parece que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, más que nada en los momentos que se vienen, y en las discusiones que se van a venir en la generación de nuevos derechos, como en este caso podemos estar discutiendo ahora el tema del cupo laboral trans. Me parece que nosotros como militantes tendríamos que prestarle fuerte atención a eso, y poder también al mismo tiempo hacer una distinción entre los grupos. Me parece que, como bien decía Martín en su intervención, una cosa es la conducción de la Iglesia Católica y otra cosa es los compañeros y compañeras que se sienten referenciados en ese culto, o inclusive hasta los curas villeros que hacen un trabajo en los territorios, con los que se puede articular políticamente, en algunas cosas sí, en algunas cosas no, pero digo, son sectores con los que nos tenemos que sentar a discutir, a dialogar y encontrar puntos en contacto, porque me parece que por ahí es por donde se tiene que ir la discusión. Vemos en el caso puntual de la Iglesia Católica cómo hay una decisión entre la conducción y los fieles. Eso lo tenemos que poder utilizar, bien como decía Martín, y en ese sentido ser inteligentes, ser militantes, y que en definitiva, en una sociedad democrática, encontrar desde la articulación con distintos espacios poder avanzar en la generación de nuevos derechos. Eso, gracias. Bueno, voy a tomar algunos de los disparadores.
Retomo desde el tema este de los conservadurismos religiosos. Yo creo que hay, a veces se habla de política de las grietas, a nosotros también nos gusta hablar de las fisuras, ¿no? Por las cuales uno se puede ir metiendo. A ver, es objetivo que hay, digamos, un proceso que está abierto, digamos, no tiene un final abierto. Ustedes fíjense que no es lo mismo, digamos, el papado de Benedicto XVI que el papado de Francisco. El papado de Benedicto XVI tenía un discurso claramente odiante hacia la diversidad sexual y el movimiento de las mujeres. Y el papado de Bergoglio ha mutado a un discurso pastoral hacia la diversidad sexual y las mujeres. ¿Sí? Pero lo primero que hay que decir que ese viraje a un discurso pastoral, primero, hasta el día de hoy, no ha implicado ningún cambio relevante al interior de la Iglesia. ¿Sí? O sea, para ponerlo en su justa dimensión. El rol de las mujeres en la Iglesia sigue siendo el mismo, la imposición del celibato sigue estando, digamos, la actitud de ocultamiento de los abusos sexuales en la Iglesia sigue siendo un tema que no se aborda, y así podríamos seguir. Pero tampoco hay que ser necio, digamos. No es lo mismo un discurso abiertamente odiante que un discurso pastoral. ¿Qué es lo que implica el discurso pastoral? El discurso pastoral, digamos, no es un discurso expulsivo, ¿no? Es un discurso que dice, bueno, todo es adentro de la Iglesia, y desde el hecho de estar todos adentro de la Iglesia, bueno, intentan igual reforzar la moral sexual, es decir, aceptamos a gays y lesbianas en nuestras iglesias, pero, digamos, la condición, digamos, es la obligación de que no ejerzan, digamos, por decirlo de algún modo. Bueno, el tema de las personas trans, bueno, hay algunas experiencias muy significativas, ¿no? La monja en Neuquén, por ejemplo, que ha desarrollado un proyecto social para, digamos, convocar a las personas trans que estaban en situación de prostitución a que se acerquen a un proyecto social y laboral, un plan de viviendas. La verdad que la monja ha sido respaldada por el obispo, digamos, tiene un vínculo con la jerarquía de la Iglesia, esto es evidente, si no, no podría hacer ese trabajo. Bueno, cuando el Papa dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgar si una persona es gay? Bueno, siempre es una de cal y otra de arena, ¿no? Porque después ha dicho que, digamos, que tendrían que intervenir los profesionales de la salud, como si fuese algo, digamos, que hubiese que patologizar. En fin, no quiero caer digamos, en el discurso maniqueo de, bueno, de lo bueno y lo malo, digamos. Me parece que hay un debate que está abierto, que hay que intervenir en ese debate. Me parece que algunos sectores están registrando esto, de hecho ustedes, no sé si lo vieron, pero bueno, en página 12, en varios medios, en Clarín creo que también salió, algunos pronunciamientos en la Argentina. Lo que es el movimiento evangélico tiene, bueno, principalmente dos grandes estructuras que digamos, organizan su accionar político. Una de ellas es la Confederación, y ellos han tenido ya varios pronunciamientos donde, de modo limitado, pero se diferencian, digamos, del grupo más conservador y, digamos, aceptan ciertas cuestiones que tienen que ver con el acceso a los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva. En fin, me parece que ahí hay un espacio de fisura que hay que trabajar. Sí es cierto que, bueno, que la realidad del país es muy diferente según cada región, pero eso en todo caso nos tiene que convocar, bueno, a ser más creativos digamos, en las estrategias y en las tácticas políticas. Nosotros entendemos que hay un espacio para trabajar. De hecho, existe, bueno, el movimiento de las católicas por el derecho a decidir, bueno, comentaba el movimiento Scout, es decir, existe un gran espacio principalmente de laicos,
digamos, que entienden que el avance de determinados derechos no necesariamente implica un retroceso digamos, en el sentido del derecho de cada uno a desarrollar un proyecto de vida de su propia cosmovisión. Así que en ese sentido me parece que hay un trabajo militante por hacer, como recién decía Julián. En el ámbito internacional, y bueno, en el ámbito internacional nosotros llegamos hasta donde llegamos. Estamos ahí en una situación de estancamiento, digamos, ¿no? Nosotros siempre en lo que hace el trabajo internacional lo relacionamos a lo que es digamos, el trabajo en el sistema internacional por la despenalización de la pena de muerte. Ustedes saben que progresivamente, digamos, los estados fueron eliminando la pena capital para distintos delitos, y la situación en la que estamos hoy, bueno, se puede decir que es casi similar. Digamos, se llegó hasta donde se llegó, y después hay una gran cantidad de estados que mantienen en su orden jurídico la pena capital, pero no la ejecutan. ¿Sí? Entonces hay una progresión, digamos, ¿no? De eliminación de la pena capital, de que cese la ejecución de la pena capital, y bueno, hay quienes todavía la mantienen. Entonces hay un pasaje, digamos, progresivo de un extremo a otro. Lo traigo porque me parece una figura que sirve, digamos, ¿no? De cómo vamos transicionando de los países que criminalizan la homosexualidad y el travestismo a los que no. Pero, digamos, el contexto internacional es muy adverso. Muy adverso porque todo el sistema internacional está tensionado básicamente porque la principal potencia del mundo está, digamos, dinamitando el sistema internacional, digamos, el sistema del multilateralismo está puesto en cuestión, digamos, como pocas veces, ¿no? En este contexto. Así que me parece que hay muchas cosas que van a depender de cómo también en este escenario post-pandemia se vaya reconstituyendo la política internacional. Tema familia, muy cortito porque me quiero cerrar con lo del cupo. Nada, yo creo que también ahí hay una apuesta generacional, digamos, todo lo que tiene que ver con el impacto de la diversidad familiar en las escuelas. Es un gran deconstructor de prejuicios, digamos, porque el modo de construir el prejuicio es a partir de la experiencia y la información. Digamos, si yo tomo contacto con una determinada realidad, bueno, ahí es donde se cae el prejuicio, porque bueno, conozco mi compañerita que tiene 2 mamás, o mi compañerito que tiene 2 papás, y se empieza a caer el velo a partir de la información y la experiencia. Es el único modo de tener un proceso social que modifique, digamos, la conducta a partir de la experiencia, ¿no? Así que hay una apuesta a lo generacional. En lo que hace a los derechos, bueno, se avanzó ya muchísimo con el Código Civil. No me quiero explayar demasiado, digamos, ya expliqué lo que tenía que ver con la codificación de los avances que se habían logrado a través de la reforma integral del Código Civil Comercial. Hay otros elementos muy importantes que tienen que ver con cambios en el orden de lo simbólico, que son golpes al patriarcado muy importantes. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con los apellidos, ¿sí? Digamos, la inscripción de los hijos en base siempre, en primer término, al apellido paterno, fue lo que puso en tensión la sanción del matrimonio igualitario, porque el matrimonio igualitario permite la inscripción con un apellido o con ambos en un orden aleatorio, ¿sí? La única imposición es que una vez que se inscribe un nacimiento con un determinado orden en los apellidos, se debe mantener en las sucesiones inscripciones. Entonces, bueno, el nuevo código dice que las parejas heterosexuales que tienen hijos también pueden elegir el orden en el cual van inscritos los apellidos. Fíjense qué tan relevante es esto, me parece un formalismo, que en el Uruguay, cuando se discute en el Senado la ley de matrimonio igualitario, la derecha uruguaya, que estaba acorralada, dice, bueno, digamos, digamos, en la negociación, digamos, con algunos de los sectores, digamos, de los partidos tradicionales, el Partido Blanco, el Partido Nacional, que había algunos sectores dispuestos a votar, la condición fue que se saque eso. O sea, orden aleatorio de los apellidos para ustedes. Para las parejas heterosexuales sigue como estaba, ¿no? Fíjense cómo se han aferrado a ese lugar de poder simbólico en la reproducción del patriarcado. Las técnicas de reproducción humana asistida, bueno, lo mismo, el carácter evolutivo que decíamos antes. Obviamente, bueno,
hay un montón de conflictos y temas pendientes. Nosotros estamos en conflicto desde la sanción de la ley con los registros civiles porque se niegan básicamente a reconocer el impacto del cambio de nombre y sexo registral en los instrumentos que produce el propio registro civil. Es decir, la ley dice que el cambio de la identidad de género es oponible a terceros, es decir, que los terceros tienen que dar cuenta de ese cambio, ¿no? En un título en la universidad, en un trámite en el banco, en el acceso, lo que fuera. El registro civil entiende que es oponible a terceros para todos menos para ellos, ¿sí? Entonces, la partida de nacimiento de los hijos de una pareja que posterior a la inscripción de nacimiento, alguno de los integrantes hizo un cambio de nombre y sexo registral, bueno, se niegan a rectificar esa partida de los hijos, ¿no? Entonces nos encontramos con partidas de nacimiento que dan cuenta de un vínculo filial con un padre y una madre, cuyos algunos integrantes ya no se reconocen ni social ni legalmente en esa identidad. Bueno, nos mandan a la justicia, no vamos a ir a la justicia, es una interpretación restrictiva de la norma que hacen los registros civiles. Y lo mismo en el caso de las inscripciones matrimoniales. Primero vino el matrimonio igualitario, hubo un montón de parejas integradas por personas trans que hicieron uso del matrimonio civil. Después, cuando vino la ley de identidad de género, cambiaron su nombre y sexo registrado en el documento y se niegan a rectificar las inscripciones del matrimonio, porque dicen, ese hecho ya sucedió. Esa ceremonia ya sucedió, hubo testigos, bueno, yo di fe de eso que pasó eso, no pasó otra cosa. Bueno, una interpretación restrictiva de la norma. Imagínense, el hecho digamos, más relevante que el nacimiento no hay, y te dan una nueva partida diciendo que nació una persona con el nombre y sexo registral. Es una interpretación ridícula, pero bueno, todavía estamos en conflicto con eso. Esperamos que en el marco de la nueva gestión de Guado de Pedro se pueda avanzar, sabiendo de que es un tema, digamos, de competencia no delegada al Estado federal, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la registración de cambio de identidad, matrimonio, nacimiento, etcétera, es una competencia de cada jurisdicción, ¿sí? Ciudad de Buenos Aires y cada provincia. No es una competencia delegada al Estado Nacional. El Estado Nacional, la competencia que tiene es la de la identificación, ¿no? A través del renatorio del documento, en base a la registración que hace cada provincia. Entonces, esos son dos sistemas complementarios, ¿sí? Pero con autonomía, articulada en un Consejo Federal. Pero bueno, esa es una de las principales temas a resolver en ese contexto. Nosotros hemos elaborado un proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado, que básicamente lo que hace es adecuar la ley del registro civil al nuevo código. Pero bueno, eso es un tema que está pendiente ahora para ver si se lo puedo tratar. Y bueno, para cerrar en relación al tema del cupo, partimos de una mano constitucional, y me parece que desde ahí hay que trabajar. La Constitución Nacional reconoce entre las tareas que debe desarrollar el Parlamento, la de las acciones afirmativas, ¿sí? La Constitución Nacional dice que el Parlamento entre sus funciones tiene la de legislar medidas de acción positiva, medidas de acción afirmativa, hacia, bueno, menciona a las mujeres, personas con discapacidad, etcétera, digamos, menciona a determinados grupos, no menciona al colectivo trans por motivos obvios, digamos, en aquel momento no se había logrado la incidencia política para que sean mencionados de manera explícita, pero el listado no es taxativo, y por lo tanto, la ley de leyes, digamos, la principal digamos, marco normativo del país, dice que existe el recurso para establecer medidas de acción afirmativa, medidas de acción positiva, que lo que tienden es a buscar medidas ejecutadas por el Estado que permitan revertir situaciones de discriminación o exclusión de un carácter estructural, como es el de la población travesti trans. Entonces, desde ese paraguas conceptual, que es el que unifica a todos los sectores políticos, ¿sí? Cualquiera sea, todos estamos de acuerdo que la Constitución es un mandato a seguir. Bueno, entonces desde ese mandato proponemos la construcción de un consenso para que en primer término el Estado Nacional dicte una norma para establecer un cupo laboral en la Administración Pública Nacional. Esto tiene, digamos, esperamos nosotros, un impacto que trascienda digamos, el establecimiento de un cupo laboral. Porque nosotros sabemos, digamos, perfectamente que una población que ha sido violentada en sus derechos humanos de manera sistemática y permanente, bueno, requiere de una serie de medidas
para reparar esa violación de los derechos humanos. Esta es una, ¿sí? No le vamos a cargar a esta medida la respuesta a todas esas violaciones de derechos humanos, ¿sí? Sino que implica una respuesta integral, ¿sí? Esta es una de esas respuestas. Otra de las respuestas tiene que ver con la reparación histórica a la violencia institucional contra las personas travestis y trans con motivo de su identidad de género, ¿sí? Ustedes saben, digamos, el Estado argentino ha criminalizado la identidad travesti y trans a través de distintos instrumentos, principalmente los edictos policiales y códigos contravencionales. Entonces, como la ley de identidad de género dice que es un derecho humano, bueno, eso nos permite reclamarle al Estado que repare la violación sistemática de ese derecho humano, ¿no? Entonces, así estamos atendiendo a dos grupos de población, ¿sí? Quizás el grupo de compañeras, digamos, más veteranas que sufrieron, digamos, todo ese proceso, y con el cupo, bueno, a toda la población, pero principalmente quizás a un sector que esté más en una situación de, digamos, económicamente activo, en el sentido de que también es justo decir que hay un montón de compañeras que por ahí lo que requieren es esa reparación estatal, y no, digamos, incluirla ya en un puesto laboral. Esa es un poco la mirada que estamos planteando nosotros. Recientemente el Ministerio de las Mujeres creó un programa específico para la población travesti y trans que esperemos que se vaya robusteciendo para complementar la necesidad de acceder a otros derechos, ¿sí? Bueno, quizás nos está costando un poco más en el marco de la pandemia que estas medidas tengan impacto real, que sean más rápidas. Eso creo que vamos a compartir todos el diagnóstico, pero bueno, esa es un poco la estrategia, la perspectiva nuestra. Sí quiero, digamos, aprovechar y polemizar, digamos, y presentar, bueno, también distintas miradas sobre el tema. Nosotros planteamos que estas respuestas tienen que ver con dar una respuesta integral, entendiendo que históricamente el destino de la prostitución para personas travestis y trans ha sido un destino impuesto, ¿sí? Y que ha sido un destino impuesto quiere decir que cuando vos tenés 12, 13, 14 años, te expulsan de tu casa porque tu familia no acepta tu identidad, terminás en la calle, en situación de calle, o encontrándote con otras compañeras en la misma situación, el ejercicio de la prostitución se presenta como un mecanismo de subsistencia. Entonces, se nos hace bastante difícil pensar que una persona en ese contexto pueda elegir tener que estar parada en una esquina con frío, con calor, con lluvia, o con solazo, para poder llevar un plato de comida, para poder pagar una pensión. Se nos hace difícil pensar que una compañera que tiene que, digamos, sostenerse horas y horas en la calle, tomando cocaína para poder, o tomando o vendiendo, digamos, porque hace al circuito de la prostitución, alguien pueda decir, esa compañera eligió ser una trabajadora sexual. Esa compañera no eligió, esa compañera se le está imponiendo ese destino, que es un destino que explica el promedio de vida que dicen todos los estudios. ¿Por qué las personas trans tienen 35 o 40 años de vida? Bueno, porque tiene ese destino impuesto. ¿Por qué los grupos sociales no tienen ese promedio de vida? ¿Y por qué no tienen ese destino impuesto? Por lo tanto, nosotros no estamos en la tesitura de que vamos a dignificar a una compañera que está en esa situación dándole un monotributo y reconociendo esa actividad como un trabajo sexual. Nosotros entendemos que la vamos a dignificar a la compañera si podemos generar las condiciones sociales, políticas y institucionales para que tenga otras alternativas, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, es una propuesta que identifica que lo que existe es un sistema prostituyente, y nosotros queremos enfrentar ese sistema prostituyente. Y para enfrentarlo, bueno, el Estado tiene que tomar medidas de acción afirmativa para reparar esas medidas. Entonces, no queremos discutir, por ahí, bueno, hay otros sectores del movimiento de mujeres, principalmente CIS, que han planteado la urgencia de debatir el trabajo sexual. En nuestro caso, entendemos que la población travesti trans tiene otra necesidad. Entonces, imagínense que si esta ley se aprueba, mañana el Estado podría decir, bueno, no sé cuál es el planteo, porque estamos hablando de una población que en este momento se encuentra con pleno empleo. Sería la situación paradójica de, creo que el único grupo social
que podría decir se encuentra con pleno empleo, de ninguna manera. Entonces, desde esta perspectiva, entendemos que es una situación que hay que resolver con respuestas integrales. Entendemos que esta es la medida que va a iniciar ese proceso de respuestas integrales. ¿Por qué? Porque es el Estado el que lo va a hacer. ¿Sí? Cuando el Estado dice, vamos a tomar una medida de acción para reparar esta historia de discriminación estructural, bueno, eso lógicamente tiene un efecto en todas las instituciones. Y porque además tiene la característica de que la propuesta que pensó e ideó la compañera Diana Zacayán en vida, tiene la característica de que impone un mandato al Estado, ¿sí? Entonces, la ejecución y la aprobación de la norma es digamos, de mucha mayor facilidad que la ejecución de otras propuestas, ¿sí? Porque la norma lo que dice es, bueno, el Estado va a planificar, que de hecho es lo que hace, año tras año, a través de la ley de presupuesto, el desarrollo de sus plantillas, en los distintos servicios del propio Estado y de las decenas de empresas con capital estatal, ¿sí? O organizaciones autónomas, como es con autonomía, la AFIP, la ANSES, el Banco Nación, digamos, que tienen presencia federal en cada una de las provincias y pueblos de la Argentina, ¿sí? Que tienen presencia en estos organismos. Bueno, van a planificar el desarrollo de sus recursos humanos. Bueno, en esa planificación, determinado porcentaje tiene que ser ocupado por personas travestis. Hay otras propuestas que básicamente lo que, digamos, esta propuesta es una propuesta sencilla, se discute en la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad y la Comisión de Trabajo. Se obtiene el dictamen, se vota y en unos meses tenemos ley, para iniciar un proceso, ¿sí? Hay otras propuestas de leyes que agregan, digamos, el acceso a otros derechos que ya están contemplados en otras leyes y en otras, digamos, y en la Constitución, que nosotros entendemos que se tienen que resolver a través de la política pública. Digamos, tenemos un gobierno que está diciendo que, bueno, hay que avanzar en un ingreso universal para toda la población, que hay que fortalecer la salud. Bueno, entonces lo que hay que hacer es esa política pública, que bueno, que por ahí el peronismo tiene un enfoque histórico de entender la política pública como una política pública universal. Desde esa tradición política, dice, bueno, la política pública es para todos y todas, y bueno, la gran política pública es la educación pública, la salud pública. Bueno, nosotros decimos que sí, pero que tiene que desarrollarse con un enfoque diferenciado, digamos, un enfoque específico, porque si no, no llega a la población. La población se siente excluida de esas instituciones por la práctica de violencia y discriminación institucional y sistemática que hemos sufrido. Entonces, política pública universal sí, pero con ejecución focalizada en los grupos, ¿sí? Porque si no, no llega, si no es mentira, ¿sí? Entonces, no entendemos que sea necesario que haya que hacer una ley para decir que hay que cumplir la Constitución, que la persona tiene que tener derecho a acceder a eso. No, por eso ya están los derechos reconocidos y hay que resolverlo a través de una política pública. ¿Por qué? Porque la ejecución de una ley de ese tipo, una ley ómnibus, por eso no te decir una ley transatlántica, ¿sí? Más allá de que le pueda servir a quienes así quieran lucirse con propuestas integrales, la técnica parlamentaria lleva a que eso tenga que discutirse en la comisión de presupuestos, en la comisión bueno, en fin, en un montón, digamos, un trámite parlamentario complejo, en el marco de un país que, por ejemplo, no tiene presupuesto. ¿Sí? Ustedes saben, digamos, tenemos la ejecución presupuestaria del año anterior, en un país que tiene su deuda externa defolteada, ¿sí? Entonces, en el marco de ese país, algunas organizaciones piensan que hacer un proyecto de ley que deba ser tratado en ese contexto, en esa comisión, es viable. Para alcanzar derechos que hay que ejecutarlo de los ministerios que tiene el Estado argentino. Y para eso hay que tener la decisión política de un gobierno, no se necesita una ley. ¿Cuántas leyes tenemos que no se cumplen? Bueno, se cumplen si hay decisión política. Entonces hay que trabajar en la decisión política, trabajar en que las políticas sean efectivas, que lleguen a la población y avanzar con lo que sí necesita una norma, porque es una manda constitucional, que es una ley de cupo laboral travesti trans para resolver esta situación de carácter estructural. Bueno, con esto me parece que cierra un poquito lo que es la agenda. Hay otros temas en relación al reconocimiento de la identidad no binaria,
las infancias trans y otras cuestiones, pero bueno, vamos a acotarlo acá para dejar el tema para otros. Dale, para otros encuentros, buenísimo. Gracias, Tincho, Martín, muy jugoso, todo muy bueno, muy interesante. Le comentamos con Gaby ayer el lunes en la plenaria que tuvimos, a todos un poquito la iniciativa que habíamos hablado con Ricardo Ballarino de hacer en algún momento, desde el campus virtual que tiene 100% de diversidad de derechos, un espacio para el intersindical. Quedamos ahí en que lo íbamos a charlar en algún momento y ver de qué manera podíamos articular una capacitación del curso que ustedes tienen de formación para, en principio, poder facilitarla al resto del intersindical y después, bueno, hacer de alguna manera alguna actualización o algo que nos dé tiempo también para pensarlo entre todos, que involucre el accionismo sindical y la importancia que es la construcción sindical puertas adentro. Eso me parece que es algo que desde lo que a nosotros nos incumbe nos respecta, sería también una charla interesante y un logro importante a tener en cuenta, ¿no? Bueno, muy bien, a disposición. Eso después en algún momento lo charlamos y quedamos en contacto para hablarlo. Bueno, te agradezco muchísimo. Ahí Gracias, quedaron un Martín. par de preguntas. Cualquier cosa, si no, después lo hacemos llegar o vemos de qué manera Ale puede ser. Ale Belicoso, que había quedado ahí con alguna pregunta pendiente. Sí, no hay problema, Tincho. Dale, buenísimo, buenísimo. Así cerramos, que ya son casi las 4. Gracias, Martín, por el tiempo. Te agradecemos un montonazo por haber abierto este ciclo de charlas de la intersindical. Y bueno, quedamos más que dispuestos dispuestas y dispuestos a trabajar juntos en todo lo que se venga. Bueno, muchas gracias a ustedes y antes de terminar, como aviso parroquial, bueno, nosotros somos 100% diversidad de derechos, pueden buscar nuestra página web, que es un WordPress al cual se pueden suscribir, y bueno, les puede llegar ahí la información, las publicaciones, y bueno, después también nos pueden buscar en las redes sociales y estamos comunicados por ese medio. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos, un cariño, Erima, para vos en Tierra del Fuego, y bueno, y a todos los compañeros nos seguimos encontrando. Muchas gracias. Gracias, Tincho, un abrazo. Gracias a todos por estar, y muchas gracias a Púa por haber facilitado el Zoom el día de hoy. Un gustazo, gracias. Muchas gracias, un beso. Besote. Chao, muchas gracias. Chao, Erika. Ahí te quedas. Chao, corazón, ¿no? Estoy viendo cómo se hace para parar la grabación. A ver. Bueno. Te mando un mensajito. Dale, sí.